Bueno, el cine es una alternativa artística, es una forma de expresión, es me parece a mí que es como una oportunidad de contar de una manera creativa en función del sonido y de la imagen algunos eventos, ¿sí? Depende también cómo se asuma, ¿no? Pero en mi caso, sí, el cine es importante porque permite pensar y dialogar una apuesta estética, una propuesta artística, ¿sí? Y la relación con la sociedad pues es fundamental, o sea, cuando uno hace cualquier proyecto de orden artístico, uno está pensando en dialogar con una comunidad. En principio, en mi caso, mi espectador promedio es, como diría Jesús Martín, eh, el, digamos, los entornos populares, o sea, el cine para el que regularmente en mi caso no, a pesar de que algunos de los trabajos pueden funcionar en ciertos festivales o en ciertos eventos, pero yo creo que lo que a mí me interesa como autor es tener una relación con el gran público. Yo no sé si, o sea, es un proceso, ¿no? Ha sido un proceso. Yo soy egresado de la Escuela de Comunicación Social de la tercera promoción de la Universidad del Valle, en la época de, pues, de Jesús Martín, de Estanislao Zuleta. Tuvimos como la fortuna de que pues había un colectivo de profesores muy importante que nos apoyó en ese momento. Pero también el plan estaba naciendo, entonces también, digamos, tenía todas las fragilidades de un plan que está empezando como a cohesionarse, ¿sí? Y básicamente desde que entré a comunicación social, progresivamente fui descubriendo mi interés por el cine y posteriormente, tan pronto terminé allí, hice parte del equipo de rodaje de Carne de tu carne, la primera película de Mayolo. Después seguí trabajando con Mayolo, después luego con Luis Ospina, después en Rostros y Rastros y después ya pues empecé a hacer como los trabajos independientes. Digamos, un director, un artista, un guionista, en principio, como son ámbitos artísticos, no existen como recetas para formar a alguien, ¿no? O quien se forma por recetas, pues de pronto la clave está justamente en romper la receta. Y también eso pone la reflexión de hasta dónde se puede enseñar. Personalmente sí creo que se puede generar entusiasmos, que se puede, eh, mm, digamos, se pueden compartir experiencias. En las artes, la emulación es un oficio que históricamente ha tenido un lugar importante. Así se ha aprendido en la pintura, en la música, porque es que el cine es un recién aparecido, ¿no? Tiene un poquito más de un siglo, comparado con otras artes como el teatro, como la música, como la danza, como pues las otras artes. O sea, un director de cine es, es alguien que que conoce un proyecto, que quiere decir algo o que está buscando, digamos, proponer algo. Es un interlocutor también, porque realmente el rol del director es un mediador entre los diferentes campos. Entonces, básicamente es como una persona que dialoga. A mi modo de ver, lo ideal es de manera horizontal, o sea, no es alguien que se pone por encima pues para poner a los otros como esclavos en función de un proyecto, sino que de pronto tiene la humildad de ponerse en el lugar de los demás y desde el lugar de arte o de fotografía o de los diferentes departamentos, trata de mirar cómo se puede contar mejor esa historia, ¿sí?
Para mí un director de cine no es que cae siempre como ese rol de director. La gente a veces cuando tiene ese rol además creen pues que se sienten investidos de que tienen el don de mandar, ¿no? Y yo creo que no, o sea, yo creo que un director debe tener es como el don de compartir sus intereses, sus conocimientos con otro equipo para lograr que de manera colectiva lo que él quiere se pueda contar, porque él no lo puede contar solo. El director es alguien que quiere contar una apuesta estética, que tiene un proyecto estético para compartir, para crear, ¿sí? Y que, digamos, orienta a todo un colectivo de amigos para que lo acompañen en ese proceso. Un director no es más director si grita más, por ejemplo. No tiene que ser una persona que grite. No tiene que ser, tampoco necesariamente tendría que ser humilde, porque hay excelentes directores que no son humildes. O sea, tampoco tiene que estar condenado a ser humilde, ¿sí? Pero el equipo agradece, entre más complicidad la tenga con el equipo, digamos que se lo agradece más. Eh, el director no tiene que sabérselas todas. Lo que sí tiene que saber claro, o tratar de tener claro, es cuál es la historia que quiere contar. O sea, él está ahí para decidir. Si un verbo puede decidir ese rol, es decidir. No existe propiamente algo que uno podría determinar como un manual o puede existir un manual de funciones de un director, pero yo considero que esos roles cambian mucho, o la forma como se asumen esos roles cambia mucho al contexto en el que se da la producción. O sea, si es una primera película donde el mismo productor es guionista, participa de la producción y digamos que está involucrado de esa manera estaría pues muy involucrado. Entonces es distinto ese mismo rol eh, si es un director que ha sido contratado para ese proyecto. El solo hecho de que haya sido contratado ya quiere decir que hay una subordinación. O sea, ese trabajo ya, aunque las decisiones las seguirá tomando él en función de ser un director, ya está haciendo un trabajo de dirección para una empresa, para otro, ¿no? Y en la medida en que esa otra empresa o esa otra organización para la que trabaja, en la medida en que tenga un músculo financiero más grande, pues sus posibilidades de expresión independiente regularmente tienden a limitarse, ¿no? Regularmente. No en todos los casos, ¿no? Hay algunas ocasiones donde han llamado a un director y le han dicho, no, lo traemos es para que usted se exprese libremente y lo haga. Eso pasó con Antonioni, o sea, ha pasado con algunos directores, pero no es, digamos, lo corriente, ¿sí? Entonces, regularmente el lugar de mayor controversia es en el montaje, porque realmente en el montaje es donde se refina la narración de la historia. Entonces, un director, a partir del proceso de filmación, pues, ha podido trabajar en función de una historia, pero un productor que necesita sacarle dinero a una producción puede tener otro proyecto de montaje y puede conseguirse a otro montajista para que esos mismos materiales, digamos, sean puestos y sean organizados para contar otra historia que no necesariamente tiene que ver con la historia que quiere contar el director. Y eso ha sido ese lugar, por ejemplo, ha sido un lugar de disputa históricamente, que es la disputa por el Final Cut. Por eso el programa de edición se llama así, Final Cut, porque es un poco quien tiene el derecho al corte final.
Sí, el asunto de la dirección depende también que se, o sea, qué se entiende por la palabra dirigir, ¿no? Y hasta dónde se puede dirigir algo, ¿sí? Eso es un elemento también que permite confrontarlo, ¿no? Porque lo que habitualmente hace un director es trabaja con los 4 departamentos, con las cabezas de los cuatro departamentos, y a partir de ahí se generan, digamos, unas directrices, ¿sí? Sin embargo, tanto en las ficciones y más aún en los documentales, hay reveses, hay accidentes, hay cosas que no funcionan. Y a veces los accidentes traen beneficios en la puesta en escena, traen, no sé, el hecho de que estés filmando y empezó a llover, te incomoda porque te obliga a cambiar de lugar, pero a veces eso también facilita que busques otro lugar que de pronto puede ser mejor que el que tenías. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, que son unos proyectos que regularmente tienen frecuentemente muchas limitaciones económicas, y eso genera pues otro tipo de obstáculos. Entonces la idea es que cada obstáculo que se presenta no es un impedimento, sino que ese obstáculo siempre tratamos de interpretarlo como que es algo bueno que nos va a ocurrir. O sea, si pasó esto, si tenemos este problema, es que eso nos tiene que propiciar una alternativa para mejorar. O sea, no es que yo me ponga pues como un niño chiquito a que tiene que ser así, así. Hay cosas en las que uno no puede renunciar, ¿no? También es eso. Y uno, como todo ser humano en cualquier lugar, esas decisiones que toma pueden ser equivocadas o pueden ser certeras. Pues muchos, ¿no? Porque todo, o sea, yo recuerdo que inicialmente, por ejemplo, en el caso del Rey, eh, la idea era narrar los viajes a partir de las fotos, ¿no? Y entonces era intervenir pues digitalmente las fotos y hacer que el personaje había estado en esos lugares. De pronto apareció Alfonso y el productor me dice, bueno, Antonio, pero ¿por qué no, en lugar de trabajar las fotos, por qué no filma en París y por qué no filma en Nueva York? Y así lo hicimos, por ejemplo. Era un problema, pero el problema se volvió una alternativa, ¿sí? Otro caso, no sé, por ejemplo, cuando estábamos rodando El Rey, se nos perdió un rollo, ¿sí? Por una extraña razón se perdió un rollo, pero no era la primera ocasión que me ocurría. Cuando estábamos rodando un documental sobre polizones en Buenaventura, también se nos perdió un cassette. Pero yo ya le tengo fe a eso, o sea, yo digo, si se me pierde un cassette es porque eso me trae buena suerte y vamos a buscarle el lado. Entonces se robaron el rollo y yo dije, bueno, no, lo vamos a hacer mejor. Y de hecho que lo que hicimos fue, no pudimos filmar aquí en Cali eso, porque ya la producción no habían recursos, pero había un día de grabación en París, y en París filmé lo que había que hacer aquí en Cali y quedó mejor de lo que lo habíamos hecho. Pues básicamente son 3 consejos. Eh, mm, Investigar, investigar, investigar. Yo creo que uno tiene que investigar todos los campos en los que uno se mete. Si uno está escribiendo un guión, tiene que investigar la historia. Si uno quiere una puesta en escena, pues bueno, hay que investigar las alternativas que se han hecho. Es un poco también lo que ustedes están haciendo aquí, ¿sí? Entonces, o sea, no es conveniente uno tratar de pretender que uno va a hacer las cosas así, pues porque uno es un iluminado, sino que la actitud más coherente es, hay una historia, hay una serie de experiencias, entonces investiguemos en esas experiencias, porque cuando uno investiga
a uno se le ocurren, surgen una serie de ideas particulares que ya responden a las propias necesidades.